Buenos días a todos los que nos siguen por las redes sociales, a todos los compañeros de los tribunales agrarios. Es un privilegio estar con ustedes este viernes de Derecho Agrario con el tema que hoy se va a tratar, un tema de gran importancia, que son los medios alternativos de solución en los conflictos en materia agraria. Esta charla estará a cargo de la magistrada Ana Lili Olvera Pérez. Me voy a permitir leer su semblanza curricular. Maestra en Derecho de Amparo, licenciada en Derecho, ha impartido cátedras en materia de Derecho Agrario, Derecho Procesal Agrario y Juicio de Amparo en diversas universidades. Fungió como actuaria, jefa de la Unidad de Asuntos Jurídicos, secretaria de Estudio y Cuenta, secretaria de Acuerdos B, secretaria de Acuerdos A y en diversos distritos de los tribunales unitarios agrarios. Asimismo, fue coordinadora de proyectistas, secretaria general de Acuerdos del Tribunal Superior Agrario. Es integrante de la Asociación Internacional de Mujeres Juezas de la Asociación Mexicana de Juzgadoras AC y de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia. Actualmente es magistrada del Tribunal Unitario Agrario Distrito 52, con sede en Zihuatanejo de Azueta, Guerrero. El día de hoy nos va a dar una charla de un tema que en materia agraria pues resulta de gran importancia. Si bien es cierto, como todo mundo conoce, en el mundo jurídico, cuando se implementa el sistema penal acusatorio, pues hablamos de estos medios alternativos de solución. Sin embargo, recordemos que nuestra materia, desde que nace, ya viene precisamente con ese medio para poder solucionar las controversias. A manera de introducción, para después cederle el uso de la voz a la magistrada, vamos a hacer un comentario. Esta charla que tiene por objeto tratar la figura de esa conciliación en materia agraria y su trascendencia en la solución pacífica de controversias en esa materia. Resulta de gran importancia el estudio de esta figura por varias razones. La primera, porque la conciliación busca que las partes en conflicto lleguen a un acuerdo sobre la diferencia, motivo del conflicto. También porque permite resolver ese conflicto con prontitud. Asimismo, porque con la práctica de estos medios alternativos se evitan conflictos sociales y además de que se hace imprescindible su estudio y difusión como una vía alternativa para dar solución a los conflictos agrarios. Sin duda, estos medios alternativos pues constituyen o representan menos costo en la administración de justicia. Con esta introducción le damos el uso de la voz a la magistrada. Adelante, magistrada. Muchas gracias, magistrada Fabiola, por la amable presentación. Agradezco a la magistrada presidenta del Tribunal Superior Agrario, magistrada Claudia Dinora Velázquez González, por la amable invitación para participar en este viernes de Derecho Agrario. Saludo también con mucho afecto a las magistradas y los magistrados, tanto del Pleno del Tribunal Superior Agrario como de los tribunales unitarios. Desde luego a todas las personas que el día de hoy siguen la transmisión a través de las diversas plataformas digitales. Y bueno, pues el día de hoy me complace estar con ustedes para hablar sobre un tema de gran relevancia en México, denominado medios alternativos de solución de conflictos agrarios. En esta plática quiero comentarles algunos de los medios alternativos de solución de conflictos en nuestra materia, así como su importancia y algunos ejemplos concretos de su aplicación. Si me ayudan a compartir pantalla, por favor. Bien, en la siguiente, si son tan amables. Bien, y bueno, ¿por qué digo que este es un tema de gran relevancia en México? Bueno, porque en un país con el 51% de superficie de propiedad social y una gran cantidad de disputas relacionadas con la tenencia de la tierra y los recursos naturales, pues es crucial explorar y promover métodos eficaces y justos
para resolver esos conflictos. México tiene identificados poco más de 500 conflictos agrarios y 80% de ellos de gran relevancia. Así lo señala el Programa Estratégico del Registro Agrario Nacional 2021-2024. Derivado de esto, podemos decir que en el contexto agrario mexicano, los conflictos de las tierras, el acceso a los recursos naturales y otros problemas relacionados con estos temas, pues son muy, pero muy recurrentes. Por eso puedo asegurarles que los medios alternativos de solución de conflictos juegan un papel fundamental, pues ofrecen un enfoque no adversarial, sino más bien colaborativo para resolver esas disputas agrarias. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, así que a diferencia de los procesos judiciales tradicionales, los medios alternativos pues permiten que las partes en conflicto participen activamente en la búsqueda de soluciones aceptables, desde luego promoviendo el diálogo y la negociación. Es decir, se refieren a métodos distintos de la vía judicial tradicional que buscan resolver conflictos de manera pacífica, ágil y menos costosa. Se caracterizan principalmente por ser más flexibles, rápidos, económicos y menos formales que los procesos judiciales. Desde luego que buscan fomentar la comunicación, el diálogo y la colaboración entre las partes involucradas en el conflicto. En la materia agraria siempre se busca su implementación con el ánimo, yo creo que la mayoría de aquí o quienes nos acompañan lo saben, estos medios alternativos se aplican o se busca su aplicación con el ánimo de promover la paz en el ámbito rural. Y tal vez se escucha hasta exagerado, la paz en el ámbito rural. Pero cuando decimos que básicamente se busca eso, pues lo digo porque es real. ¿Cuántos de nosotros no hemos sabido o conocido de asuntos en los que los ánimos por un conflicto agrario son tan álgidos que terminan en enfrentamientos violentos, en desplazamientos de personas y en el peor de los casos en pérdidas de vidas humanas? De ahí que resolver los conflictos a través de un medio alternativo, pues esto promueve la paz en el campo mexicano, lo que desde luego es fundamental para garantizar el bienestar de los núcleos de población, de sus integrantes y desde luego también fomentar el desarrollo sostenible. Me disculpo un poquito porque estoy un tanto afónica, espero que me escuchen bien. Y bueno, en nuestro país la aplicación de medios alternativos en materia agraria ha cobrado gran importancia en los últimos años, porque se han utilizado con mucho éxito en tratándose, por ejemplo, de conflictos de límites, disputas por derechos de uso de la tierra, conflictos entre poseedores y ejidatarios o comuneros, disputas derivadas por decretos expropiatorios de tierras ejidales o comunales y otros temas relacionados. Siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, la aplicación de los medios alternativos de solución de conflictos agrarios pues ha sido impulsado por el Estado mexicano a través, en nuestra materia, a través principalmente de la Procuraduría Agraria. Es importante decir que la PA ha logrado resolver pues miles de conflictos en todo el país en estos 32 años. Y esto desde luego que ha contribuido a reducir la tensión social y a mejorar también con ello pues la productividad del sector agrícola. Aunque bueno, también hay que tener en cuenta que los gobiernos de los estados han hecho lo propio al establecer áreas específicas dentro de sus administraciones que atienden de manera puntual y resuelven en muchas ocasiones los conflictos agrarios, lo que ha permitido ahorrar recursos económicos y tiempo, pues los procesos judiciales son pues más largos. La aplicación de estas alternativas pues son especialmente útiles, como ya dije,
por la complejidad de los conflictos que se presentan en el sector. Por ejemplo, en el estado de Guerrero existe la Subsecretaría de Asuntos Agrarios, que depende de la Secretaría General de Gobierno y tiene como atribuciones, entre otras, conceder audiencias a los campesinos y a sus representantes que planteen problemas de carácter agrario, realizar un estudio y proponer a las partes alternativas de solución. Intervenir también como mediador a petición de algunas de las partes de un conflicto agrario, buscando su solución y a través de la suscripción de un convenio conciliatorio. Y es a través de esta Subsecretaría de Estado donde se busca el diálogo entre quienes enfrentan un conflicto agrario para establecer una ruta conciliatoria a la problemática. En muchas ocasiones, ante la complejidad del asunto, optan por dar participación o buscar la participación de otras dependencias, ya sea del ámbito federal, del ámbito estatal o del municipal. También aquí en el estado de Guerrero cuentan con la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, la cual está integrada por los 3 órdenes de gobierno. Sin embargo, generalmente la dirige la gobernadora del estado. Y bueno, también existen otras instituciones que han implementado programas y políticas para abordar los conflictos agrarios y fomentar la conciliación entre las partes. Algunas de estas instituciones son la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la SEDATU, y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, el INPI. Estas instituciones brindan asesoría y apoyo técnico en la resolución de los conflictos agrarios, promueven el diálogo y la negociación entre las partes en conflicto, tienen como objetivo principal alcanzar acuerdos pacíficos y equitativos en disputas relacionadas con la tenencia de la tierra. Por ejemplo, la SEDATU y su sector agrario establecieron mecanismos institucionales para analizar y atender conflictos sociales, que son las llamadas mesas agrarias. ¿Qué son las mesas agrarias? Pues son los espacios donde se busca promover el diálogo colectivo para lograr solucionar problemas agrarios. Se trata de una ruta institucional de entendimiento donde se analizan y atienden las causas y circunstancias que originaron las diferencias. Estas mesas agrarias son coordinadas por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, o SEDATU, y en ellas participan el Registro Agrario Nacional, que es el RAN, la Procuraduría Agraria, o la PA, el Instituto Nacional del Suelo Sustentable, que es el INSUS, y el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal, o FIFONAF. Obviamente también existe la participación de gobiernos estatales y municipales. Este mecanismo de diálogo interinstitucional, pues es una práctica para identificar y atender conflictos regionales, escuchar de viva voz el sentir y las demandas de los involucrados, así como buscar soluciones entre las partes para generar territorios de paz. El objetivo de instalar una mesa agraria en cada uno de los estados, pues fue una respuesta a las circunstancias que viven comuneros, ejidatarios, posesionarios y avecindados, y pues sus voces fueron escuchadas en foros regionales con el propósito de avanzar en la construcción de soluciones a la diversidad de problemas en los núcleos agrarios. Creo que es importante mencionar que los conflictos agrarios, específicamente aquí en el estado de Guerrero, pues han sido históricamente complejos debido a factores como la diversidad étnica y cultural de la región, la presencia de grupos armados y la falta de acceso a la justicia agraria de algunas comunidades, pues bueno, ha generado pues la necesidad de establecer o de coordinar esfuerzos. Creo que se han realizado bastantes esfuerzos para mejorar la gestión de estos conflictos y con ello pues se promueve desde luego el desarrollo rural en la entidad.
Y bueno, por otro lado, también tenemos el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, el INPI, que tiene como misión impulsar una nueva relación entre el Estado mexicano y los pueblos indígenas y afromexicanos, basados en el reconocimiento, el respeto y el ejercicio efectivo de sus derechos fundamentales como sujetos de derecho. Este instituto, yo creo que la mayoría de ustedes lo saben, pero juega un papel fundamental en la promoción de la paz porque tiene como objetivo garantizar que se respeten los derechos de los pueblos indígenas y contribuir en la búsqueda de soluciones justas en los conflictos agrarios que los afectan. También coadyuva de manera activa en el seguimiento y atención a los conflictos territoriales y otorga atención a las problemáticas actuando como intermediario o conciliador. Es muy importante que no perdamos de vista que parte de la asociación entre la cultura y el territorio de los pueblos indígenas, pues son sus centros ceremoniales o espacios sagrados, y muchos de ellos se encuentran en conflicto. De ahí la importancia de la intervención del referido instituto para garantizar que sea respetada su integridad cultural y territorial. Además, no podemos pasar por alto que los pueblos indígenas tienen un medio de conciliar y resolver sus conflictos de una manera muy similar a la que se adopta a través de los medios alternativos de solución de conflictos. De hecho, una de las inspiraciones de los mecanismos es precisamente los pueblos indígenas. Y esto es así porque los principios que se cuidan en los pueblos indígenas y que desde luego debe de tener presente el INPI al atender los conflictos son pues la integralidad, porque cuando se analiza un conflicto no solamente se ciñe a ese conflicto, sino que consideran el entorno, la familia, los antecedentes de los involucrados. Otro principio es el comunitario y público, ya que los conflictos son presentados y comentados en las asambleas generales del pueblo. Un principio más es el de armonía y equilibrio, que no es más que el restablecimiento justamente de estos dos valores, armonía y equilibrio, lo que se traduce en el objetivo de los procesos de resolución de conflictos. Otro principio es el de oralidad y celeridad, que significa que la atención de sus conflictos es eminentemente oral y que de esa misma forma se hacen los acuerdos, aunque en la mayoría de las ocasiones de esos acuerdos o convenios sí se deja constancia por escrito. Un principio más es el de la reconciliación, que se refiere al restablecimiento de la relación entre las partes. En caso de que esto no sea posible, pues a veces derivado de las confrontaciones, pues no se logra una reconciliación al 100%, aunque sea ese uno de los objetivos, ¿no? Y otro principio que se cuida en los pueblos indígenas es el de la restitución, que busca la reparación histórica de las injusticias y promueve la autonomía y la autodeterminación. Y un último principio es el de dinamismo, que se refiere a que al no ser un proceso escrito, se adapta a las diferentes situaciones que se pueden dar. Entonces, por eso les comentaba que una de las inspiraciones para contar con los medios alternativos de solución de conflicto, pues fue justamente los pueblos indígenas con base en estos principios que les acabo de mencionar. Siguiente diapositiva, por favor. Bien. Dicho lo anterior, pues es necesario hablar de la importancia precisamente de los medios alternativos de solución de conflictos en la materia agraria, la cual pues radica en varios aspectos. Estos mecanismos pues generan agilidad y eficiencia, ya lo comentaba al inicio la magistrada Fabiola. Tenemos que dar agilidad y eficiencia. La mayoría de quienes estamos aquí sabemos que los procesos judiciales pueden ser largos, pueden ser costosos, lo que no siempre es viable para quienes, además del problema jurídico,
pues tienen otros problemas como de salud, económicos, de inseguridad e incluso de violencia. De manera que los medios alternativos ofrecen una forma más rápida y económica de resolver conflictos y al mismo tiempo evitan la acumulación de casos en los tribunales. Obviamente tenemos que partir desde la objetividad de la naturaleza del conflicto. Habrá conflictos que son muy complicados, muy álgidos, que no basta con una sesión o 2 sesiones de negociación. No, o sea, sabemos que nuestro país, como dije al principio, es la gran mayoría propiedad social. Entonces, créanme que la cantidad de conflictos pues es bastante. Bien, otro aspecto de la importancia de los medios alternativos es la preservación de las relaciones. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, cuando existe un conflicto, implica que sí o sí debe haber interacción y muy bien sabemos que muchas veces esa interacción no es la más agradable o la más amigable, ni siquiera a veces la más respetuosa. Porque es cierto que en ocasiones las partes involucradas no pueden controlar las emociones que les genera el hecho de tener un conflicto. Así que los medios alternativos para la solución de los conflictos pues fomentan la comunicación y la colaboración y eso ayuda a preservar las relaciones y promover un ambiente más armonioso. Hay que tener en cuenta que cuando un conflicto agrario se resuelve sin tener que llegar a un juicio, sino aplicando un método alternativo, pues además de resolver el conflicto, también se rescatan o restablecen vínculos afectivos de amistad, tratándose a lo mejor directamente de pleitos individuales, de cooperación, a lo mejor cuando se trata de pleitos entre núcleos agrarios, también se restablecen vínculos de interacción o hasta familiares. Muchas veces dicen que más vale un buen arreglo que un tardado pleito, ¿no? Entonces, ese es uno de los aspectos de la importancia de los medios alternativos. Otro aspecto también importante es el enfoque en soluciones personalizadas. Aquí debemos tener presente que los medios alternativos permiten la consideración de soluciones específicas para cada caso, teniendo en cuenta, obviamente, las particularidades y necesidades de las partes involucradas. Esto es especialmente relevante en el contexto agrario, donde los problemas suelen ser complejos y requieren soluciones adaptadas a las circunstancias locales. No es lo mismo a lo mejor un conflicto en el norte del país, Baja California, Chihuahua, Nuevo León, a un conflicto a lo mejor en Chiapas o acá en Guerrero. Es un tanto diferente a lo mejor por la cultura, por la educación, muchas cosas que eventualmente pueden generar pues este contexto, ¿no? Y obviamente por eso refiero que cada caso pues debe de tener un enfoque de solución personalizada, atendiendo pues la casuística. Un aspecto más en la importancia de los medios alternativos de solución de conflictos en la materia agraria es la promoción de la autodeterminación, entendiendo la autodeterminación como el derecho o la capacidad de las personas o grupos para ejercer el control sobre sus vidas y tomar decisiones que afectan su propio bienestar y desarrollo. ¿Y esto por qué es importante? Bueno, porque los medios alternativos de solución de conflictos empoderan a las partes en conflicto, pues les permiten participar activamente en la búsqueda de soluciones y alcanzar acuerdos mutuamente aceptables. Esto fomenta la toma de decisiones informadas, generando un sentido de pertenencia y de responsabilidad en la resolución de conflictos, puesto que se les permite expresar sus preferencias y deseos y participar activamente en la toma de decisiones que les conciernen.
Otro aspecto importante de los medios alternativos de solución de conflictos en la materia es el descongestionamiento del sistema judicial. Y esto es básicamente porque debido a que los conflictos agrarios pueden ser numerosos y complejos, el uso de los medios alternativos ayuda a descongestionar el sistema judicial, permitiendo que los tribunales se enfoquen en casos de mayor gravedad. Esto podría contribuir, desde luego, a una distribución más equitativa de los recursos judiciales y una mayor eficiencia en la administración de justicia. Sobre todo si se tiene en cuenta lo reducido que estamos algunos tribunales en cuanto a recursos humanos, recursos financieros, etcétera. Entonces, si consideramos los medios alternativos de solución de conflictos en nuestra materia como una forma de solucionar, pues justamente los conflictos, pues tenga por seguro que la consecuencia será ese descongestionamiento del sistema judicial. Entonces, podemos decir que la importancia de los medios alternativos de solución de conflictos en nuestra materia como objetivo principal, pues es lograr la agilidad y la eficiencia para preservar las relaciones, enfoque en soluciones personalizadas, desde luego que tiene como objetivo la promoción de la autodeterminación, pero creo que uno de los puntos más importantes es el descongestionamiento del sistema judicial. Siguiente diapositiva, por favor. Bien. Ahora, ¿cuáles son los medios alternativos más comunes en nuestra materia? Bueno, como medios alternativos más comunes tenemos la conciliación y la mediación. En el ámbito agrario, estos medios son especialmente útiles debido a la complejidad de los conflictos que se presentan y a las particularidades propias del sector. Entonces, en este momento no me estoy refiriendo específicamente a la conciliación que generalmente vemos durante la audiencia. Estamos hablando de una conciliación previa como método alternativo antes de llegar al juicio, ¿sale? Bueno, en relación con la conciliación, podemos decir que es un proceso voluntario en el cual un tercero imparcial, es decir, el conciliador, facilita el diálogo entre las partes en conflicto para ayudarles a alcanzar un acuerdo mutuamente aceptable. Aquí el conciliador no toma decisiones ni impone soluciones, sino que actúa como mediador para facilitar la comunicación y la búsqueda de acuerdos. Es decir, facilita la comunicación entre las partes, identifica sus intereses, propone soluciones que permitan resolver el conflicto. En México, la conciliación agraria es un mecanismo utilizado para resolver conflictos y disputas relacionadas con la tenencia de la tierra y los derechos agrarios. Estos conflictos pueden surgir entre núcleos de población, comunidades indígenas, ejidatarios, comuneros, pequeños propietarios y otros actores involucrados en temas agrarios, ¿no? Entonces, el proceso de conciliación se lleva a cabo, como ya dije, a través de terceros imparciales como facilitadores, quienes ayudan a las partes en conflicto a identificar sus intereses, comunicarse de manera efectiva, explorar opciones de solución y alcanzar acuerdos mutuos, mutuamente aceptables. La conciliación agraria busca promover el diálogo, la colaboración y la justicia en la resolución de disputas, evitando así la confrontación y los litigios prolongados. Como ya dije hace un momento, a veces más vale un buen arreglo que un pleito tardado, ¿no? Entonces, bueno, siguiente diapositiva, por favor. La que sigue. Gracias. En México, el fundamento constitucional de la conciliación en nuestra materia se encuentra en el reconocimiento y protección de los derechos fundamentales de las personas campesinas y de los núcleos agrarios. Nuestra Constitución
establece el derecho de los individuos a acceder a la justicia y promueve la solución pacífica de los conflictos. Reconoce la importancia de la conciliación y la mediación como medios alternativos de resolución de disputas. En el artículo 2, reconoce y garantiza los derechos de los pueblos y las comunidades indígenas, así como su autonomía y la preservación de sus instituciones y forma de vida. Mientras que en los artículos 17 y 27 constitucionales, pues dispone medularmente que las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias y se reconoce el derecho de los campesinos a la justicia agraria. Dentro del marco de estos derechos, se promueve la conciliación como un mecanismo alternativo de solución de controversias, pues busca fomentar el diálogo y la resolución pacífica de conflictos, evitando su judicialización y procurando acuerdos consensuados entre las partes involucradas. Siguiente, por favor. Gracias. Bien, en la ley agraria, si bien no existe un capítulo expreso para la figura de la conciliación como medio alternativo para la solución de conflictos, en el artículo 136, fracciones segunda, tercera y 11ª, hace referencia a la asesoría que la Procuraduría Agraria otorga sobre consultas jurídicas planteadas por los sujetos agrarios respecto a buscar la conciliación de intereses. Por su parte, el reglamento interior de la Procuraduría Agraria prevé la atribución para el procurador agrario y el subprocurador general, así como para el director general de conciliación, arbitraje y servicios periciales en los artículos 5º, fracción 12ª, 15, fracción 5ª, 21, fracciones segunda y tercera, prevén el promover y procurar la conciliación de intereses de los sujetos agrarios en las materias reguladas por la ley. Esto como vía preferente para la solución de los conflictos, cuidando que los procedimientos de conciliación se lleven a cabo conforme a las disposiciones legales aplicables. Y en los artículos del 40 al 42 del Reglamento Interior de la Procuraduría Agraria, se prevé la forma en cómo se lleva a cabo el procedimiento de la conciliación. Siguiente, por favor. Bien. En esta parte sí me gustaría hacer referencia a lo que es la Dirección General de Conciliación, Arbitraje y Servicios Periciales, porque esta es la que tiene como responsabilidad principal la de facilitar la resolución de conflictos agrarios y rurales a través de métodos alternativos como la conciliación, y proporcionar también servicios periciales especializados para apoyar en la toma de decisiones. Esta dirección tiene entre sus principales atribuciones, podemos ahí verificarlo en el artículo 21 del Reglamento Interior de la Procuraduría Agraria, la de conciliar. Su función principal o primordial es la de promover, gestionar y facilitar la conciliación entre las partes en conflictos legales o disputas, impidiendo así recurrir a un proceso judicial. Su objetivo es alcanzar acuerdos amistosos y justos que satisfagan a ambas partes involucradas mediante la mediación y el diálogo. Esta dirección cuenta con servicios periciales, pues cuenta con un cuerpo de peritos especializados en diversas áreas, quienes realizan estudios, análisis y dictámenes técnicos para apoyar cuando son requeridos en la resolución de los conflictos. Sus informes o dictámenes periciales pueden ser utilizados en los procedimientos de conciliación. Además, esta Dirección General desarrolla programas de capacitación y difusión para promover la cultura de la conciliación y los servicios periciales en el ámbito agrario.
Estas actividades buscan fomentar el conocimiento y la adopción de métodos alternativos de solución de conflictos, así como el uso adecuado de los servicios periciales. También realiza el seguimiento y la evaluación de los casos atendidos con el objetivo de verificar la efectividad de los procesos de conciliación, arbitraje y servicios periciales. Y esto ayuda a identificar áreas de mejora y a garantizar la calidad en la prestación de los servicios. Obviamente quisiéramos que la Procuraduría Agraria fuera lo más eficaz, lo más activa como fuera posible. Entiendo que de pronto la falta a lo mejor de personal es que genera una carencia de atención a ciertos asuntos, pero seguro estoy que en breve tiempo mejorará la situación, porque esto que les comento, pues son las disposiciones que prevé el reglamento interior de la Procuraduría Agraria. Sin embargo, muchos de ustedes dirán que eso pues realmente no se lleva a cabo. La verdad es que sí, en mi experiencia, en las ocasiones que he conocido de algunos, que me ha tocado por la función saber de algunos asuntos que ha atendido la Procuraduría Agraria, sí he visto que se han atendido casos con el apoyo de los servicios periciales, de la gente capacitada, sobre todo la que tiene más experiencia en atención de conflictos donde los ánimos son muy álgidos, ¿no? ¿Y por qué destaco la importancia del tema de los servicios periciales? Pues bueno, porque como dije al inicio, muchos de los conflictos agrarios son justamente por el tema de linderos o reclamo de superficies. De manera que los servicios periciales que ofrece la Procuraduría Agraria pues juegan un papel crucial en la resolución de conflictos, porque una vez implementados proporcionan evidencia técnica y objetiva suficiente para llegar a acuerdos o convenios y así posiblemente resolver disputas. Estos servicios pueden incluir levantamientos topográficos, evaluación de terrenos, análisis de documentos legales y técnicos, peritajes sobre daños ambientales o económicos, entre otros. Entonces, podemos decir que los servicios periciales son especialmente importantes en la búsqueda de soluciones a un conflicto. Eso sí, hay que recalcar que quienes intervengan como peritos obviamente deben actuar de forma totalmente imparcial y objetiva para así garantizar una solución justa y equitativa del conflicto. Para eso, obviamente, pues deberá ser la Procuraduría Agraria la encargada de seleccionar cuidadosamente a los expertos que estarán adscritos en esa área. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, en este apartado, ¿cómo es que se desarrolla el procedimiento de conciliación? Para lo cual vamos a tener presente lo previsto en el artículo 42 del Reglamento Interior de la Procuraduría Agraria. El primer paso es exhortar a las partes a dirimir su controversia, conforme al análisis que se haya hecho del asunto, obviamente, para efectos de materializar la conciliación. De ser así, pues se celebra el convenio respectivo, porque recordemos que no todos los asuntos son susceptibles de conciliación. Hay asuntos que por su naturaleza son competencia exclusiva de la Asamblea. Por eso, ante la solicitud de resolver el conflicto mediante la conciliación, pues es justamente la Procuraduría Agraria quien hace un análisis y con base en este estudio, pues determina si es susceptible de conciliación. El siguiente paso es que el servidor público encargado del asunto deberá allegarse de la información que sea necesaria para contar con un panorama general de la controversia y de sus posibles soluciones. Esto significa que podrá solicitar tanto a las partes como a las distintas dependencias la información que a su juicio estime conveniente, precisamente para contar con todos los elementos que le permitan coadyuvar de manera activa en la solución del conflicto. El paso 3 es que el servidor público, que al efecto se designe,
pues deberá analizar la legalidad de las propuestas de conciliación, pues no por querer resolver rápido un conflicto se convengan acuerdos ilegales. Pues en cualquier caso, los acuerdos del convenio deberán apegarse a la ley o a las disposiciones normativas que rijan el acto de que se trata. El siguiente paso es que el convenio, que en su caso se celebre, lo firmarán las partes en conflicto y 2 testigos designados por ellas. De no saber escribir, estamparán su huella y se hará constar dicha circunstancia, obviamente. También será firmado por el conciliador, con lo cual se dará por terminado el conflicto. Es muy importante que se plasmen las firmas o las huellas, porque no olvidemos que solo de esa manera quedará evidenciado su interés en resolver el conflicto. Y no lo digo nada más como comentario al aire, sino que sí existen ocasiones en las que no han firmado los convenios. Entonces, pues evidentemente no queda evidenciado el interés. El siguiente paso es el quinto paso, que se refiere a que la Procuraduría Agraria promoverá la ratificación de los convenios conciliatorios ante el Tribunal Unitario Agrario de la jurisdicción de que se trate cuando modifiquen derechos agrarios. Aquí es importante decir que la ratificación de los convenios conciliatorios es un paso importante en el proceso de resolución de conflictos agrarios, ya que brinda certeza jurídica a las partes involucradas y asegura el cumplimiento de los acuerdos alcanzados. Como último paso, es el que se refiere a que cuando los convenios conciliatorios referidos contengan actos susceptibles de inscripción, conforme a la ley y a los reglamentos aplicables, la Procuraduría Agraria, a través de la Dirección de Conciliación y Servicios Periciales, solicitará al RAN, pues, el servicio de inscripción. Siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Aquí es importante destacar que de acuerdo al paso quinto que les acabo de mencionar, pareciera que los convenios solo se presentan ante el tribunal para que sean ratificados y devolverlos enseguida a las partes. Sin embargo, en los casos en que nos han presentado en este distrito, pues no han sido muchos, pero sí algunos, pues sí son todavía muy pocos, pero bueno. Nos han presentado el abogado de la Procuraduría Agraria algunos convenios y además de tomar la ratificación de los signantes, pues confirmamos en los casos en que así proceda su legalidad y en áreas de administrar una justicia agraria rápida, pero sobre todo eficaz y completa. En los casos en que se crean, modifican o extingan derechos, remitimos la resolución del tribunal, donde generalmente se inserta la imagen del convenio, al Registro Agrario Nacional para su inscripción y trámites subsecuentes. Por aquí les comparto lo que ponemos en la parte considerativa de la resolución, específicamente en el apartado de competencia. Y ahí indicamos que tenemos competencia para conocer del convenio exhibido y destaco, pues, desde luego los numerales que les acabo de mencionar, iniciando con el 27, fracción 19 de la Constitución, obviamente el 189 de la Ley Agraria, el 18, fracción 13 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios aplicado por analogía, en relación con los numerales quinto, fracción 12, 21, fracciones 1, 2 y 3, 39, fracción 1, 40, 41 y 42, fracción quinta. Todos estos últimos del reglamento interior de la Procuraduría Agraria. Y obviamente, pues ya lo siguiente es la competencia de este tribunal, ¿no? Y los artículos, siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Y los artículos quinto, fracción 12 y el resto que les acabo de indicar, que son los que nosotros dejamos constancia en el considerando, pues prevén en esencia que para el logro, esos numerales prevén en esencia que para el logro de sus objetivos, la Procuraduría Agraria tiene, entre otras atribuciones, en lo que aquí interesa, promover y procurar la conciliación de intereses de los sujetos agrarios en las materias reguladas por la ley, como vía preferente para la solución de los conflictos. También hacen referencia a la Dirección General de Conciliación y Servicios Periciales e indican que tienen, entre otras atribuciones, la de recabar y evaluar la información de las controversias planteadas entre sujetos agrarios o entre ellos y terceros con interés, y exhortar a estos al diálogo para llegar al avenimiento
como medio preferente para la solución de sus conflictos. Asimismo, dicen los referidos numerales que dicha dirección es la responsable de actuar en la vía conciliatoria y poner a consideración de las partes los convenios respectivos para solucionar los conflictos entre los sujetos agrarios, conforme al procedimiento establecido en su reglamento, y promover a través de los abogados agrarios adscritos a las oficinas de la representación en las entidades federativas ante los tribunales agrarios la ratificación de los convenios conciliatorios, así como en su caso su inscripción en el Registro Agrario Nacional. Entonces ahí es donde ya le dan la autorización o facultan a los abogados agrarios adscritos. En este tribunal tenemos una abogada, la licenciada Luz María González Rebollar, y un abogado, licenciado Moisés Alejandro Giles, y están adscritos a este distrito, y pues eventualmente ellos son quienes promueven o presentan los convenios que se suscriben ante ellos, como con el procedimiento que les acabo de mencionar. Y nosotros lo recibimos con base en el fundamento que también les acabo de compartir a la hora de resolver. De manera que, como pueden percatarse, pues la conciliación constituye la vía preferente para resolver los conflictos sobre los derechos agrarios que les son planteados a la Procuraduría, y que no se trate de asuntos que por su naturaleza deba acordarlos la Asamblea. Aclaro, no han sido muchos los convenios conciliatorios de este tipo que se hayan presentado en el tribunal por parte de los abogados de la Procuraduría Agraria, pero seguramente con el paso del tiempo incrementará, sobre todo porque la conciliación, como ya dije, es el principal método alternativo para resolver conflictos a gran escala en el medio rural, que tiene como filosofía esencial evitar la confrontación, además de favorecer, como también ya lo mencioné, el diálogo y la comunicación entre las partes. Y bien, este método ha probado ser socialmente deseable porque contribuye de forma más efectiva a dirimir las controversias entre los sujetos agrarios, los núcleos agrarios, y cuando hay terceros en pugna. En la Procuraduría Agraria siempre se ha privilegiado, como ustedes ya saben, la conciliación como vía preferente, ¿verdad? Para dirimir las controversias, y eso ha propiciado que a través de una adecuada instrumentación del proceso conciliatorio, pues los conflictos no dañen el tejido social de ejidos y comunidades. Entonces, a grandes rasgos, este es el procedimiento que se sigue ante la Procuraduría Agraria para resolver un conflicto a través de la conciliación. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, sumado a lo que ya comenté, pues la ley agraria en diversos artículos destaca la importancia de privilegiar la conciliación, como es en el caso donde la menciona por primera vez en el artículo 61, que refiere obviamente, en lo que al caso nos interesa, que el Tribunal Agrario dictará las medidas necesarias para lograr la conciliación de intereses. Esto cuando se impugne la asignación de tierras por presumirse que dicha asignación se realizó con vicios o defectos graves. Por su parte, en el artículo 96, que trata sobre el pago de la indemnización a ejidatarios por expropiación de bienes, también aparece la figura de la conciliación, cuando dice que si existe duda sobre la parte proporcional que le corresponda a cada ejidatario, los ejidatarios, la Procuraduría Agraria intentará la conciliación de intereses, y si ello no fuere posible, entonces acudirán ante el Tribunal Agrario competente para que se resuelva en definitiva. Y finalmente, en el artículo 185, fracción sexta, dispone que una vez abierta la audiencia y en todo caso antes de pronunciar el fallo, el tribunal exhortará a las partes a una composición amigable. Y que si se logra la aveniencia, pues se dará por terminado el juicio y se suscribirá el convenio respectivo, el que una vez calificado y en su caso aprobado por el tribunal tendrá el carácter de sentencia ejecutorial. Bueno, de tal suerte que una vez abierta la audiencia, es obligación de la magistrada o el magistrado exhortar en cualquier momento a la conciliación hasta antes de dictar sentencia. Pues como saben también, en los tribunales agrarios ya en un juicio, pues hemos logrado resolver controversias con la celebración de convenios conciliatorios, justamente
en términos del artículo 185, fracción sexta de la Ley Agraria. Y con ello se privilegia la autocomposición de las partes en juicio para que sean ellas quienes diriman la controversia que enfrentan, solucionando no solo el conflicto agrario, sino la controversia social o familiar que en muchos casos presentan, que es la que generó el conflicto. Entonces, dicha posibilidad además tiene como objeto lograr la paz social y la tranquilidad en el campo, dar certeza jurídica en la tenencia de la tierra, pero a su vez generar un espacio de conciliación que origine los acuerdos que beneficien a los intereses de las partes contendientes por medio de un mecanismo alternativo de solución. Siguiente diapositiva, por favor. En relación con la mediación, no es mucha la diferencia, enseguida les voy a comentar cuáles son sustancialmente esos puntos distintos, pero bueno, en relación con la mediación podemos decir que es similar a la conciliación porque quien actúa como mediador ayuda a las partes a comunicarse y negociar, pero no propone soluciones, a diferencia del conciliador que sí propone soluciones, pues la decisión final siempre recae en las partes. El hecho de que la conciliación sí se pueda proponer soluciones por parte del conciliador no significa que va a obligar a las partes a que se sometan a lo que está proponiendo el conciliador, sino que él puede hacer esas propuestas y al final de cuentas la decisión final recaerá en las partes. En términos generales, la mediación es un método de resolución de conflictos en el cual un tercero neutral, llamado mediador, ayuda a facilitar la comunicación y el diálogo entre las partes involucradas y su objetivo principal es lograr que las partes alcancen acuerdos mutuamente aceptables. Siguiente diapositiva, por favor. Un proceso de mediación podría involucrar las siguientes etapas. En principio, pues se debe de identificar el conflicto, ¿verdad? Se establece una comprensión clara de los problemas, las preocupaciones y demandas de ambas partes. Se pueden llevar a cabo reuniones individuales con las partes involucradas para recopilar información y perspectivas. La siguiente etapa, selección del mediador. Se designa un mediador imparcial y neutral que tenga conocimiento en resolución de conflictos y en el área temática relevante como asuntos indígenas o derechos humanos. Lo que les comentaba hace un rato en relación, por ejemplo, con las mesas agrarias, cuando se establecen espacios para eventualmente celebrar esa negociación, cuando es un conflicto en específico, muchas veces se designa a una persona que en muchas ocasiones es la que tiene mayor experiencia o la que tiene a lo mejor las virtudes para poder ser facilitador como mediador, pues bueno, ya al final de cuentas, esa determinación pues es en cada uno de los ámbitos en donde se vaya a someter este proceso de mediación, porque a diferencia de la materia penal o de la materia civil o familiar, que sí hay centros especializados de mediación, pues bueno, nosotros todavía no tenemos ese lugar en específico con la salvedad de la Procuraduría Agraria, ¿no? Bien, otra de las fases o de las etapas tenemos obviamente ya la sesión de la mediación, y es donde el mediador ya facilita las reuniones y las sesiones de diálogos entre las partes, proporcionando un espacio seguro para que expresen sus puntos de vista y se escuchen mutuamente. El objetivo es explorar intereses comunes y encontrar soluciones que aborden las preocupaciones de ambas partes. Una etapa más, la identificación de opciones. Aquí se fomenta la generación conjunta de posibles soluciones. El mediador puede ayudar a las partes a explorar diferentes enfoques y evaluar sus posibles consecuencias. Después viene pues ya la negociación y el eventual acuerdo. Una vez que se han identificado esas opciones, las partes negocian y trabajan hacia un acuerdo mutuamente aceptable. El mediador puede ayudar a facilitar la comunicación y encontrar puntos en común que satisfagan las necesidades y preocupaciones de ambas partes.
Y finalmente, pues la implementación y el seguimiento. Una vez alcanzado el acuerdo, se establecen mecanismos para su implementación y seguimiento, y esto puede incluir la creación de comités o grupos de trabajo para garantizar que se cumplan los compromisos acordados. Aquí es importante tener en cuenta que cada caso de mediación es único y los detalles pueden variar según las circunstancias específicas. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, gracias. Y lo que les comentaba, por aquí dejo les comparto algunas de las diferencias que pude advertir en relación con la conciliación y la mediación. Eh, Pareciera que son sinónimos, sin embargo, tienen unas ligeras diferencias. Las principales aquí las comparto. En cuanto al rol del tercero neutral, bueno, tratándose de la conciliación, pues el conciliador tiene un papel más activo en sugerir soluciones y proponer acuerdos entre las partes en conflicto. Puede incluso proponer soluciones concretas, como les decía hace un rato, para poder resolver la disputa. Y en la mediación, el mediador, que es el tercero neutral, actúa como facilitador del diálogo entre las partes en conflicto, pero no propone soluciones ni toma decisiones por ellas. El mediador ayuda a las partes a explorar sus intereses, identificar opciones y llegar a un acuerdo mutuamente aceptable. En relación con la naturaleza del proceso, bueno, la conciliación, pues debemos tener en cuenta que ese proceso de conciliación tiende a ser más estructurado y formal. ¿Y qué significa esto? Que puede incluir etapas definidas, como la presentación de argumentos por las partes, la intervención del conciliador para sugerir soluciones y la redacción de un acuerdo final. Esto es en la conciliación. En relación con la mediación, pues es un proceso más flexible, menos formal, las partes tienen mayor autonomía para dirigir la discusión y explorar posibles soluciones. El mediador facilita este proceso sin imponer restricciones rígidas. En relación con los resultados esperados, tratándose de la conciliación, pues se espera que el conciliador proponga una solución o acuerdo que las partes puedan aceptar, y aquí el objetivo principal es llegar a una resolución del conflicto con la ayuda activa del conciliador. Y en relación con la mediación, el resultado esperado es un acuerdo consensuado entre las partes. Aquí el mediador fomenta la comunicación y la colaboración para que las partes encuentren por sí mismas las soluciones mutuamente satisfactorias. En relación con la legalidad y vinculación del acuerdo, en tratándose de la conciliación, los acuerdos alcanzados en un proceso de esta índole, pues suelen tener mayor grado de vinculación legal, especialmente si se lleva a cabo dentro de un marco jurídico formal, y tratándose de la mediación, pues la naturaleza vinculante del acuerdo puede variar según el contexto y la legislación aplicable. Aquí es importante destacar que en muchos casos los acuerdos de mediación son voluntarios y requieren, obviamente, la voluntad de las partes para cumplirlos. Entonces, en resumen, la conciliación tiende a ser más directiva y con un enfoque en encontrar soluciones propuestas por el tercero neutral, mientras que la mediación es más facilitativa y busca que las partes lleguen a un acuerdo por sí mismas con la ayuda del mediador. Ojalá que más adelante sea considerado ya tal vez un centro específico, además de la Procuraduría Agraria, pues a lo mejor un centro de mediación y conciliación específico para el tema agraria. No sabemos si más adelante vaya a ser considerado. Pues ya ven que en este año justamente se publicó la ley general de los medios alternativos de solución de conflictos, entonces creo que estamos o vamos por muy buen camino, ¿no? Bien, la siguiente diapositiva, por favor. En relación con el llamado arbitraje agrario, bueno, aquí podemos decir que prácticamente nuestra materia está en desuso, o cuando menos en mi experiencia en los últimos 5 años no he visto alguno como tal.
sobre todo si tenemos en cuenta que las disposiciones específicas para este procedimiento fueron abrogadas con la entrada en vigor del nuevo reglamento interior de la Procuraduría Agraria en septiembre de 2020. En este nuevo reglamento no se previó ya lo relativo al procedimiento arbitral, pero sí lo relacionado con la conciliación como un medio alternativo para resolver los conflictos agrarios a través de la celebración de convenios, como ya lo mencioné. No obstante, pues vale la pena recordar algunos aspectos relevantes del arbitraje agrario, el cual no era más que una alternativa a los procedimientos judiciales tradicionales que tenía lugar cuando las partes de común acuerdo solicitaban a la Procuraduría Agraria que dirimiera por esa vía un conflicto. Este procedimiento se desarrollaba conforme a lo previsto para los juicios agrarios. ¿Cómo iniciaba? Bueno, la Procuraduría Agraria designaba a un servidor público que debía constituirse en árbitro para cada asunto y lo tramitaba hasta dictar el laudo respectivo. Dicho árbitro debía ser licenciado en Derecho y podía ser sustituido por motivo de algún impedimento, excusa o recusación. Aquí es importante decir que el procurador o el subprocurador podían designar como árbitro a petición de las partes al servidor público que debido a su experiencia, profesión, reconocimiento moral, idoneidad, se considerara apropiado para conocer el caso específico de que se tratara, aun cuando esta persona no fuera licenciado en Derecho. En el compromiso arbitral se fijaban las cuestiones que eran objeto del arbitraje. Dicho compromiso podía celebrarse hasta antes de que concluyera un juicio agrario, siempre y cuando la Procuraduría no hubiera participado en este como representante de alguna de las partes en conflicto. El procedimiento se desahogaba, se fijaba día y hora para la celebración de la audiencia, dentro de los 15 días siguientes a la firma del compromiso arbitral. El acuerdo era notificado personalmente a las partes para que asistieran. En la audiencia, las partes exponían los hechos, materia de la controversia, sus pretensiones y aportaban las pruebas en que fundaban su dicho. Concluido el ofrecimiento de pruebas, el árbitro determinaba lo relativo a su admisión. Luego, en relación con el desahogo, este se llevaba a cabo cuando su naturaleza así lo permitía o estuvieran preparadas para tal efecto, sin perjuicio de poder señalarles nuevo día y hora para la continuación de la audiencia. Una vez que quedaba desahogadas las pruebas, se pasaba al periodo de alegatos y finalizado ese plazo para alegar, se declaraba cerrada la instrucción y dentro de los 15 días naturales siguientes, el árbitro dictaba el laudo correspondiente. Es importante decir que en estos casos, el árbitro también podía llegarse de los elementos de prueba que estimara convenientes para emitir su resolución. Las pruebas eran valoradas conforme a la equidad o a las reglas de valoración establecidas en las disposiciones legales aplicables. No obstante, la Procuraduría Agraria podía acordar en todo momento, cualquiera que fuera el estado y la naturaleza del asunto, la práctica ampliación o perfeccionamiento de cualquier diligencia. Finalmente, el laudo debía de ser preciso y congruente con los hechos en materia de la controversia, así como las pretensiones de las partes, y su estructura debía revestir la forma de una sentencia. Una vez que se emitía la resolución, se notificaba de manera personal y el laudo se debía presentar ante el Tribunal Unitario Agrario competente para que verificara su legalidad y dispusiera su homologación. Una vez ya homologado, si tenía pareja de ejecución, debía materializarse. Quienes han llevado asuntos laborales, creo que se les hace conocido este procedimiento de arbitraje. Y bueno, como les decía, nuestra materia prácticamente ya casi no está en uso, pero si ustedes me preguntan si ya no se debe promover, pues bueno, yo les podría decir que aún existe fundamento, pese a que el reglamento interior de la Procuraduría Agraria ya no tenga un capítulo especial. ¿Y por qué lo digo? Siguiente diapositiva, por favor. Y lo comento porque no debemos olvidar que en el artículo 2 de la Ley Agraria dice que son aplicables de manera supletoria la legislación civil federal o mercantil, según la materia de que se trate.
Y en relación con el arbitraje, el Código de Comercio sí regula el procedimiento arbitral. Ahí les pongo en los artículos del 1415 al 1451. Y esos dispositivos, entre otras cosas, señalan que las partes tienen la facultad de decidir libremente sobre un asunto, que esa facultad entraña la de autorizar a un tercero, incluida una institución, a que adopte la decisión de qué se trata. También determinan que, salvo disposición en contrario, los asuntos en los que las partes decidirán libremente no se requerirá intervención judicial y que el acuerdo del arbitraje deberá constar por escrito y consignarse en documento firmado por las partes. Sería lo que llamamos el convenio. De manera que el Código Civil Federal, en sus artículos 1792 y 1793, establecen lo relativo al convenio como género y al contrato como especie. Por su parte, la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, en el artículo 18, fracción 13, otorga a los tribunales unitarios, además de la atribución para ejecutar los convenios a que se refiere el artículo 185, fracción sexta de la Ley Agraria, a ejecutar los laudos arbitrales en materia agraria, previa determinación de que se encuentren apegados a las disposiciones legales aplicables. Entonces, si alguien de quienes están aquí decide optar por un procedimiento como este, bueno, yo creo que sí tendría fundamentos y argumentos para solicitarlo ante la Procuraduría Agraria con base en todas las disposiciones que les acabo de comentar. No obstante, pues ya será decisión de las personas que enfrentan el conflicto, pues el decidir en principio si antes de un juicio optan por un medio alternativo de solución y, de ser así, si deciden que sea el arbitraje. Por eso, quienes se encargan de brindar asesoría en la Procuraduría Agraria, considero que deben estar plenamente capacitados para efecto de ayudar a elegir a los justiciables la mejor manera de solucionar su conflicto. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, mencionarles ya por cuestión de tiempo que ya nos queda muy poco, en relación con las herramientas para lograr conciliar los intereses de quienes enfrentan un conflicto agrario, pues bueno, en nuestro país se ha echado mano de diversas herramientas para lograr conciliar los intereses de quienes enfrentan un conflicto agrario, pero además de los que ya hemos comentado, las entidades federativas han puesto en marcha diversos medios para lograr solucionar conflictos agrarios. Por ejemplo, en algunas entidades se cuenta con la mediación comunitaria. ¿Y a qué nos referimos con esto? Bueno, que en muchas comunidades rurales de México se han formado grupos de mediación integrados por miembros de la comunidad o facilitadores capacitados en técnicas de mediación. Estos mediadores trabajan como intermediarios imparciales para ayudar a las partes en conflicto a comunicarse, identificar intereses comunes y buscar soluciones mutuamente aceptables, ¿no? Otra herramienta que también he advertido, con la que cuentan en algunos estados, es el diálogo y la negociación. Aquí la promoción del diálogo y esa negociación directa entre las partes involucradas en el conflicto agrario es una estrategia clave. Siempre he creído que cuando escuchas a las personas de manera directa, pues te va generando pues ya la idea de qué fue lo que generó el conflicto y eventualmente cómo podría solucionarse, ¿no? Se organizan mesas de diálogo y se fomenta la participación de los líderes comunitarios, de los representantes gubernamentales y otros actores relevantes. A través de la negociación se buscan alcanzar acuerdos que beneficien a todas las partes y aborden las preocupaciones y necesidades de cada uno. Existen también los comités de conciliación. En algunos casos se han creado este tipo de comités conformados por representantes de diferentes sectores involucrados en el conflicto agrario, como agricultores, autoridades locales, instituciones gubernamentales y organizaciones civiles. Y estos comités se encargan de facilitar la comunicación, investigar el conflicto, proponer soluciones y supervisar la implementación de acuerdos. Otra herramienta son las consultas y participación ciudadana.
en situaciones donde existen desacuerdos sobre el uso de la tierra o recursos naturales, se puede llevar a cabo consultas y procesos de participación ciudadana, y estas permiten que las personas afectadas expresen sus opiniones y tomen decisiones conjuntas sobre cuestiones relacionadas con el conflicto agrario. Y una herramienta más son los programas de educación y capacitación. Para fomentar la resolución pacífica de los conflictos agrarios, pues se han implementado programas de educación y capacitación en comunidades rurales. Estos programas brindan información sobre los derechos agrarios, procesos de mediación, técnicas de negociación y otros temas relacionados. Siempre he sido de la idea de que la educación y la capacitación ayudan a las partes, quienes tienen un conflicto, pues a comprender mejor sus derechos y responsabilidades y a desarrollar habilidades para resolver disputas de manera constructiva. Y estos son algunos de los ejemplos de herramientas para solucionar conflictos agrarios que en algunos estados del país se han implementado generalmente por los ejecutivos estatales. Pero sí es importante decir que cada caso puede requerir enfoques específicos adaptados a las circunstancias particulares del conflicto y las necesidades de las partes involucradas. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, y ahora ya casi para concluir, nada más comentarles algunos de los conflictos que se han generado en nuestro país y donde se ha hecho uso de los medios alternativos para solucionarlos o cuando menos tratar de solucionarlos, pues estas referencias solo son enunciativas, más no, obviamente no limitativas, porque muchos de nosotros sabemos que existe un alto número de conflictos agrarios. Aquí les destaco uno, el conflicto agrario entre Metlatónoc y Alcozauca, que es un conflicto en la región de la montaña de Guerrero, y pues ha sido un tema de larga data que ha generado tensiones y disputas entre las comunidades involucradas. De los aspectos generales que suelen mencionarse al abordar este tema, son el origen histórico, que tiene raíces, pues se remontan a muchísimos años atrás, cuando estas áreas eran habitadas por diferentes grupos indígenas. La llegada de los españoles y el proceso de colonización también influyeron en la configuración territorial de la región. Allí eran los conflictos por los límites. Sobre todo porque también existe no nada más entre los dos ejidos, sino también entre los municipios. La disputa por los límites, que evidentemente es uno de los temas aquí, es una de las principales razones del conflicto, porque se tiene que delimitar o establecer los límites territoriales entre los municipios y evidentemente los núcleos agrarios. Entonces, esto ha generado desacuerdos sobre la propiedad de las tierras. La intervención de autoridades, pues claro, a lo largo del tiempo, diversas autoridades gubernamentales han intervenido tratando de mediar o encontrar soluciones que satisfagan a ambas partes, y desde luego ha incluido la participación de instancias como la Secretaría de Gobernación, el INPE, la Procuraduría Agraria incluso, y otros organismos. Hay un impacto en las comunidades significativo porque pues afectan sus relaciones sociales, económicas y culturales. Desde luego ha habido casos de tensión, confrontaciones, movilizaciones por parte de los habitantes para defender sus derechos, ha habido agresiones físicas y bueno, pues hasta pérdida de vidas humanas. Obviamente también se ha ventilado el proceso de diálogo y negociación, a pesar de las dificultades que se han llevado a cabo. A pesar de esas dificultades, pues se han llevado a cabo procesos de diálogo y negociación entre las autoridades municipales, líderes comunitarios y representantes de las comunidades afectadas, con el objetivo de buscar soluciones pacíficas, pero sobre todo duraderas. Porque, pues bueno, en muchas ocasiones ha sucedido que llegan a un convenio, pasan algunos años y otra vez vuelven a tener el conflicto, ¿no? Entonces, lo que se busca es otorgar soluciones pacíficas, pero sobre todo duraderas. Y bueno, siguiente diapositiva, por favor. Otro de los casos, a grandes rasgos, comentarles el tema de la comunidad de Cacahuatepec, que está en Acapulco. Pues esta comunidad se ha enfrentado a intereses de empresas inmobiliarias que buscan desarrollar proyectos turísticos en la zona,
lo que ha generado tensiones con los derechos de la comunidad sobre sus tierras ancestrales. Este conflicto obviamente se enmarca en un contexto más amplio de la lucha por la defensa de los recursos naturales y el territorio de las comunidades indígenas y campesinas. Bueno, pues ya por aquí les puse el mayor dato, pero ya para concluir, la siguiente, por favor. Y tratándose de algunos asuntos agrarios o conflictos agrarios en los que se hizo uso de la mediación, pues aquí les menciono algunos: el conflicto de Cherán en Michoacán, por allá en el año 2011, donde la comunidad indígena de Cherán en el estado de Michoacán se levantó contra el crimen organizado y la tala ilegal de árboles en su territorio. Bueno, aquí hubo lugar a una mediación, se establecieron acuerdos que contribuirían a restaurar la seguridad en la zona y a proteger los recursos naturales de Cherán. También les comento por aquí el conflicto del ejido de San Sebastián, Bachajón, en Chiapas, donde se produjo un conflicto entre la comunidad ejidal de San Sebastián y las autoridades estatales por la construcción de infraestructuras turísticas en su territorio. También a través de un proceso de mediación se lograron acuerdos. Y bueno, por aquí les menciono otros: el conflicto de San Andrés Larraizan en Chiapas, el de Xochicuautla en Estado de México, el de Wirikuta en San Luis Potosí. Y pues bueno, siguiente, por favor. Y ya para concluir, bueno, comentarles, pues en resumen, no me queda más que indicar que los medios alternativos de solución de conflictos en materia agraria ofrecen un enfoque flexible, participativo y colaborativo para abordar los problemas en este ámbito. Su aplicación puede promover el diálogo, preservar las relaciones, ser eficiente y centrarse en las necesidades de las partes involucradas, todo ello contribuyendo a la paz social en los núcleos agrarios. Por mi parte sería cuánto, magistrada Fabiola. Creo que ya me extendí un poquito, pero estoy atenta a los comentarios o preguntas. Muchísimas gracias. Gracias, magistrada. Pues es un gusto compartirle los saludos que están enviando de los tribunales unitarios agrarios 2, 5, 8, 10, 11, 15, 21, 22, 27A, 28, 29, 32, 34A, 35, 36, 38, 41, 42, 44, 45, 47, 48, 49, 51, 52, 53 y 56, así como los saludos de la comunidad de San Miguel Ajusco, en Tlalpan, en la Ciudad de México, SEDATU, Oficina de Representación en Colima, Magistratura 303, los magistrados Elías Vera Zúñiga, Luis Eduardo Suat Vallejo, Alejandrina Gámez Rey, Delfino Ramos, Claudia Martínez Lastiri, Rafael Rodríguez Rodríguez, Rafael Gómez Medina, Aldo Saúl Muñoz López, Blanca Estela Zamudio, Antonio Luis Betancourt Sánchez, el licenciado Juan Carlos Robles Sierra hace un comentario en relación a que necesitamos reforzar todo el sector agrario para instar a los justiciables a la conciliación de los asuntos agrarios. Amor Castillo, información muy importante para las personas que somos de las comunidades en donde siempre hay conflictos por posesión de tierras. Isabel Monroy, ¿existen convenios pactados en la Procuraduría Agraria que no llegan a los tribunales agrarios? ¿Considera que es viable utilizar el artículo 18, fracción novena de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios? Esa es una pregunta. Bien, en relación con la omisión que eventualmente los abogados agrarios, que me imagino es a quien se refiere, no presenten esos convenios al tribunal, pues bueno, al final de cuentas es una acción que está prevista en la ley orgánica, y si se considera que hubo una omisión por parte de los representantes de la Procuraduría Agraria, ya sea abogados, ya sea cualquiera de las personas de esta dirección que yo les comentaba, pues bueno, evidentemente tienen expedito el derecho, es un derecho legítimo el solicitarlo, y ya será pues la autoridad, en este caso los órganos administradores de justicia, los tribunales agrarios, quienes resuelvan si existió o no la omisión. Aunque en alguna ocasión recuerdo un caso en el que se presentó ante el tribunal, en aquel entonces yo era jurídico, se presentó una demanda
por la omisión en que había incurrido el abogado agrario, porque indicaban que no había presentado la demanda y creo que hasta había perdido los documentos de la parte que se acercó con él. Y en aquel entonces el tribunal se declaró incompetente y remitió el expediente al área, a la Procuraduría Agraria, al área al órgano interno de control. Entonces me cambiaron de adscripción, ya no supe en qué culminó aquel tema, pero desde luego si se considera que existe una omisión por parte de alguien de la Procuraduría Agraria, abogados, visitadores, etcétera, pues bueno, habría que ejercer las acciones correspondientes en la vía judicial, en la vía jurisdiccional o en su caso, pues ante el órgano interno de control de la Procuraduría Agraria en caso de que se estime necesario. Gracias. Otra pregunta. Leopoldo García. ¿Existe algún impacto económico que beneficie a los sujetos agrarios en la resolución de los conflictos agrarios a través de los medios alternativos de comparación con los procesos judiciales? Hablando, me imagino el impacto económico que eventualmente pudieran tener, yo creo que sí. Generalmente en tratándose de los juicios, por ejemplo, de un conflicto de linderos, pues de antemano sabemos que se tiene que desahogar la prueba pericial en materia de topografía y pues muchas veces los peritos pues cobran bastante, ¿no? Además de los honorarios que eventualmente tengan que pagarse al abogado cuando lo tienen particular y en tratándose de a lo mejor optar por un medio alternativo, eh, pues obviamente lo que se busca es que sea más rápida la solución, que se escuche a las partes, que se propongan a lo mejor las posibles soluciones justamente por las propias partes y eso eventualmente sería más rápida la solución al conflicto. El problema es que pues cuando se acercan a muchas ocasiones a la Procuraduría Agraria y si las personas ni siquiera están capacitadas como para poder orientar bien al sujeto que se acerca, pues casi siempre llegan a juicio, ¿no? Entonces, creo que valdría la pena que todos nos capacitáramos en esos temas sobre todo la conciliación, la mediación, la negociación. Siempre he considerado que todos podemos hacer cualquier cosa, ¿no? Sin embargo, para ser conciliador o mediador, sí creo que hay que tener eh, ciertas virtudes, ciertas capacidades, porque sí necesita ser totalmente neutral y pues desde luego que si no se ha visto de manera continua el optar por una conciliación, una mediación en el tema agrario y todo se viene en juicio, pues creo que valdría la pena considerar, ¿no? Reconsiderar, ya sea por los abogados de la Procuraduría Agraria, incluso ya, o cuando llegan en juicio por parte de los abogados particulares, pues a lo mejor conciliar, ¿no? Porque, pues desde mi punto de vista, es una de las formas en que se puede concluir más rápido e incluso eficaz el problema, porque no solamente resuelvas el problema jurídico, como dije hace un momento, a veces ese problema jurídico genera otros problemas sociales, familiares, y bueno, creo que si la solución sale o la propuesta de solución es por las propias partes, estarían resolviendo no solamente el problema jurídico, sino lo que lo originó, que generalmente es un problema familiar, ¿no? Magistrada, tienes diversas preguntas. Magistrada Isabel Monroy te pregunta, ¿considera necesaria una capacitación específica para poder realizar una buena conciliación en la materia? Sí, definitivamente sí. Creo que estamos en muy buen tiempo de que no nada más los abogados particulares o los de la Procuraduría Agraria, yo creo que todos quienes conocemos de asuntos y sobre todo nosotros como operadores jurídicos que también en los procesos agrarios tenemos la obligación de exhortar a las partes a la conciliación, sí necesitamos estar capacitados, sí necesitamos tener incluso hasta el control de las emociones, no nada más en lo jurídico, también lo emocional, porque imagínense que yo voy a ser conciliadora o yo quiero ser mediadora y ni siquiera soy capaz de controlar mis propias emociones. ¿Cómo sería yo capaz de actuar como una persona neutral
en un conflicto, ¿verdad? En donde pues yo estoy escuchando a las dos partes. Creo que es tiene que ser una capacitación integral. Sí, definitivamente debemos estar preparados para eso, no esperarnos a que pase el tiempo, es actuar ya. Una pregunta más. ¿Ha recibido algún aumento de asuntos que opten por la aplicación de los medios alternativos de solución de conflictos agrarios a tener que sujetarse a un juicio agrario? A ver si entendí bien la pregunta, que nos hayan llegado convenios presentados o más bien celebrados ante el abogado agrario, pues Sí, sí hemos tenido un aumento entre en el número de juicios. así es. Eh, Como dije hace un rato en mi intervención, son pocos los que se han presentado. Sí se celebra con base, o sea, el convenio lo celebra el abogado ante la presencia del abogado agrario, están las partes, están los testigos, firma el abogado como conciliador, fundamenta con base en algunos de los numerales que también les compartí y nos los presenta, pero son pocos. Todavía no ha habido un número, digamos, considerable, ¿no? Pero por eso también comentaba hace un rato, estoy segura que ya con esta alternativa, porque pues ya no nada más es en lo agrario, en todas las materias ya están considerando o privilegiando el tema de los medios alternativos. Entonces, yo confío que en un futuro no muy lejano, sí sean más los juicios o más bien los convenios que se celebren ante la Procuraduría Agraria y eventualmente lleguen con nosotros para que sean ratificados. Gracias, magistrada. Por razón de tiempo, una pregunta más, las demás te las haríamos llegar y la persona que lo está preguntando para que pudieras en su momento poder contestar. Claro que sí. ¿Cómo asegurar a las partes que la aplicación de estos medios se realizara con imparcialidad y neutralidad para que pueda resolver su conflicto? Bueno, no le puedes, no es que tú le tengas que explicar, es que mira, yo soy imparcial, yo soy neutral. No, por eso comentaba hace un rato, si tú estás capacitado para fungir como conciliador, como mediador, es porque ya te preparaste. Por eso también comentaba, ojalá que más adelante pudiera considerarse a lo mejor un centro especializado para la mediación o la conciliación agraria, además de la Procuraduría Agraria, porque también entiendo que la Procuraduría Agraria hace su mayor esfuerzo para poder estar capacitado en esos temas. Pero si la pregunta es, ¿cómo yo voy a estar segura de que voy a someter mi conflicto y que esa persona que va a actuar como tercero neutral no va a irse para alguno de los dos lados? Pues es lo mismo que cuando llegan al tribunal los juicios. Preguntarían las partes, ¿cómo me aseguro que la magistrada va a ser imparcial? No, es que ya partimos de ese supuesto, que tanto en el tribunal como en la Procuraduría Agraria deben de conducirse con total imparcialidad. Y justamente si advierte alguna, pues no sé, algo irregular, algo incorrecto, algo ilegal, pues bueno, si es ante la Procuraduría Agraria, podrá hacer valer las sanciones correspondientes, ya sea dándole vista al órgano interno del control o a lo mejor, como mencionaba hace un momento, la pregunta que hacía la licenciada Monroy, a lo mejor ejercer la acción. Pero si me preguntan, ¿cómo me garantizas que va a ser imparcial? Bueno, pues partimos de que de la buena fe, pues, de que actuará de manera imparcial, porque se supone que están capacitados para eso. Magistrada, pues muchísimas gracias. La verdad fue una exposición bastante completa en relación al tema de los medios alternativos de solución de conflictos. Lo que podemos concluir es que estos medios alternativos de solución de conflictos han desarrollado técnicas basadas en lo que tú comentabas, en la autocomposición, en la comunicación y en la reflexión para la atención de problemáticas interpersonales. Sí. De lo que nos explicabas, la esencia de estos medios alternativos de solución de conflictos los coloca como la primera opción para cumplir el mandato constitucional, a privilegiar el estudio de fondo del conflicto y así consolidarse como una institución para tutelar derechos de las personas,
basados en esos modelos de negociación que tienen por un objeto la construcción de consensos que satisfagan la voluntad de las partes dentro del límite de los derechos disponibles y con ello poner fin al fondo de la controversia. Los medios alternativos de solución de conflictos como una forma amigable de solución a los conflictos agrarios representa día a día la mejor opción en nuestra materia. Son de suma importancia en razón de que permiten a las partes en conflicto buscar la mejor manera de resolver la problemática y con ello equilibrar la situación. En ese sentido, es de gran relevancia en la procuración e impartición de la justicia social dentro de la que se encuentra nuestra materia. Pues, magistrada, muchas felicitaciones, un tema muy bien manejado, excelente exposición. Muchas gracias por tu participación. También agradezco a la magistrada presidenta, la magistrada Claudia Dinora Velázquez González, por esta invitación. Agradezco a la maestra Magdalena del Centro de Estudios de Justicia Agraria y Capacitación y a los compañeros del área de tecnologías de la información por el apoyo que nos brindaron para esta charla que tuvimos de viernes de Derecho Agrario. Y a todos nuestros compañeros y a todos los que nos siguieron por las redes sociales. Vamos a hacer entrega del reconocimiento a la magistrada Ana Lili. Tribunal Superior Agrario, a través del Centro de Estudios de Justicia Agraria y Capacitación, doctor Sergio García Ramírez otorga el reconocimiento a la maestra Ana Lili Olvera Pérez, magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 52, con sede en Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, en mérito a su destacada disertación con el tema Medios Alternativos de Solución de Conflictos Agrarios, lo cual contribuyó a la difusión de las acciones en materia de justicia agraria encaminadas a la defensoría e inclusión de grupos vulnerables. Está firmado por la maestra Magdalena Cruz López, directora del Centro de Estudios de Justicia Agraria y Capacitación. Muchas gracias, magistrada. No, al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Y pues bueno, si hay alguna otra pregunta, quedó pendiente. Tienen por ahí mi correo electrónico y me la hacen llegar para que la podamos contestar. Sí. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias. Pues muchas gracias. Los invitamos el próximo viernes que nos sigan en los viernes de Derecho Agrarios. Gracias por su participación y excelente viernes y fin de semana a todas y todos.